Es por Él que estamos de pie esta mañana. Bendecimos su nombre. Pues vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Filipenses. Sin más, vamos directo a la palabra porque es lo que necesitamos. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vemos que el apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias que había fundado, y dice la escritura en el verso 6, vamos a leerla desde el verso 3, oración de Pablo por los creyentes, hasta el verso 6. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Verso 6, unidos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, te damos gracias por la vida que tú nos das, y ahora te pedimos, Señor, que nos des tu palabra, el pan de cada día. Dánoslo hoy, Señor. Hoy queremos recibir de ti esa palabra de aliento para nosotros, para tu iglesia, Señor, presente y ausente, para aquellos que nos ven y para aquellos que nos oirán. Bendecimos en esta hermosa mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dispón tu corazón, hermano. Hemos entrado en la presencia de Dios, hemos alabado, hemos ofrendado, y todo lo hemos hecho con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Así que con alegría hacemos la obra. Pablo dice aquí que él oraba con gozo por la iglesia en Filipos. Y no debemos perder el gozo porque es fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, y en segundo lugar aparece gozo. Es importante el gozo. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que dispón tu corazón, alégrate, dale gracias al Señor, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias a Dios podemos estar en este lugar para recibir de Él, para crecer en la gracia y en el conocimiento de la salvación. Dispón tu corazón, tu alma, tu oído, y le habla: Señor, que tu siervo escucha. Hazme entender tus maravillas, Señor. Te lo pedimos humildemente y confiadamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hoy, en esta hermosa mañana, tenemos este sermón que hemos titulado De principio a fin. Como ve usted ahí, hay una carretera larga, ¿verdad? Y evoca ese caminar. Pues nosotros, de hecho, en el Antiguo Testamento a la iglesia, al pueblo de Israel, se le conoció como el pueblo del camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, aleluya, y la vida. Y nosotros sabemos que esto es nuestro andar, nuestro caminar, el día a día. Y debemos estar firmes en eso, debemos estar conscientes de eso, como les dice el apóstol Pablo a los filipenses, estando persuadido. Dame otra palabra para persuadido. Convencido. Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo en la Biblia? Lo hemos estado leyendo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? La parusia, cuando Cristo venga, cuando le veamos cara a cara. Así que Pablo tiene una convicción, tiene una experiencia, ya no solamente literaria, empírica en su mente, tiene una experiencia de vida. Y Pablo dice que él está ¿qué? Convencido, él está seguro, él está persuadido. ¿Qué persuadió a Pablo para tener este conocimiento?
que de principio a fin, Él no te dejará. ¿Cuántos están aquí? Amado, ¿eso qué producía en Pablo? Pablo no era un hombre que hoy sí, mañana no, y es lo que debemos aprender. Porque con lo que nosotros batallamos es con hoy sí, mañana no. No, Pablo tenía algo en su carácter añadido. Él estaba convencido. Y es mi oración para cada uno de nosotros, hermanos, que estemos también igual convencidos. Y si todavía no estabas, si no lo habías visto, he orado a Dios para que nos sea iluminada esta realidad, esta verdad. ¿Que estamos convencidos de qué? Hermano, y esto debe producir en nosotros confianza en el andar, confianza en el caminar. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que el que comenzó en mí, ahora vamos a ponerlo en primera persona, la buena obra. Hermano, ¿cuándo comienza la buena obra de Dios? En la cruz del Calvario. Y luego comenzó la obra en nosotros cuando ese misterio de la cruz, ese sacrificio de la cruz nos fue hecho carne. ¿Cuántos están convencidos, hermanos? No dudan que el precio de nuestro pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Si usted no tiene duda allí, bienvenido, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres? Porque saben. No es de que será. No, nosotros estamos persuadidos. Estamos convencidos que la buena obra de Dios empezó en el Calvario. Y la buena obra de Dios continúa en nuestras vidas. ¿Cuándo, familia? Cuando por la fe que Dios nos dio, porque por gracia somos salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esta fe no nació de nosotros, pues es un regalo de Dios. Así que somos salvos por gracia, por medio de la fe que nos fue dada. Y por medio de esa fe, usted y yo estamos persuadidos, convencidos. Hermano, yo sé que Él me perdonó en la cruz del Calvario. Uno nada más. Yo estoy persuadido, estoy convencido que toda mi maldad fue pagada en la cruz del Calvario. No necesitan repetírmelo y decírmelo. Yo sé por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14, que me da convicción y que sé, y estoy hablando a propósito así en personal para que usted diga, ¿y yo qué? Pues estoy esperando que tú digas que soy hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Aleluya. De eso se trata. Hermano, ¿usted está convencido, convencida, persuadido, persuadida, seguro, segura de que la buena obra de Dios que comenzó en el Calvario continúa? ¿Y qué es lo que nos debe dar, producir en nosotros esa convicción? Seguridad de que caminamos y no caminamos solos, sino que caminamos con Él. Porque Él que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios no ha terminado con tu vida. Buenos días. Sonría, dígale que está a tu lado. Dios no ha terminado conmigo. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, dice que lo bueno que quiero hacer, no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo vamos a estar en esa batalla, hermano? ¿Cuántos batallan con el pecado? Ahí sí nadie dice yo no. Yo sí, hermano. Yo batallo con el pecado. ¿Cuál es tu pecado? No vayas a decirlo porque al rato hasta en Facebook va a salir publicado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuáles son tus luchas? Hay gente que padece de ira. O sea, quiere calmarse, pero la ira le desboca, le arrebata. O sea, ya no hay remedio. ¿Cuántos dicen? El que comenzó la va a perfeccionar. Aleluya. Sí, hermanos. Y eso debe ser una convicción. Por eso dice Pablo, está hablando de una convicción. Pablo les dice a los oyentes en Filipos, le dice, yo estoy convencido, es en mi parte ya de mi carácter. Tengo esa confianza, hermano. Y eso debemos tener los líderes y eso deben tener los padres de familia. O sea, yo sé
que Dios no nos va a abandonar, que el que comenzó en nosotros no nos va a dejar. Mire, si cuando Adán y Eva caen, Él no se aleja, Él no se va. Él es un padre amante. Y Él le dice y le profetiza a la serpiente, a la mujer y a Adán, a los que estaban ahí, les dice, yo pondré enemistad, le dice, entre tu simiente, le dice a la mujer, y le dice al diablo, y tu simiente. ¿A quién está profetizando allí el Señor de gloria? Al Salvador que vendría. Aleluya. Él no nos dejó solos. Hermano, ¿y cuál es la muestra más clara que Él nos dejó solos? Su palabra. Él nos dejó escrito el camino por el cual debemos de andar. Este es lo que debemos nosotros seguir, conducirnos conforme a sus mandamientos. Así que Pablo revela aquí, hermano, para los líderes, para los padres de familia que están batallando, que están bregando, que están luchando con hijos rebeldes, hola, que no quieren. Pero en usted debe haber una convicción, usted debe instruirlos en el camino, usted debe empujarlos, porque nuestros hijos son como flechas en nuestras aljabas y hay que direccionarlos y hay que enviarlos. No es de que haga lo que quiera, no. Tienes que ser una piedra, tienes que ser obstáculo en la vida de tus hijos si los amas. ¿Cómo reprendió el profeta al sacerdote Elí? ¿Qué le dijo? Por cuanto has dado más gloria a tus hijos que a mí. Hermano, la gente llegaba, el pueblo, y le daba la queja al sacerdote Elí, le decía, oye Elí, tus hijos. Y luego, ¿sabe cómo le reclamaba Elí a sus hijos? Oiga, no hagan eso. La gente viene y me dice, no, hermano, no fue tropiezo para sus hijos. Amado, yo sé que no es fácil, uno no quiere tener problemas, dice, no le voy a decir nada a mis hijos, porque luego, y ya te ganaron el brinco, ya tú les quieres decir algo y ya te gritan, pero ¿qué te pasa? Y ya, te callas. ¿Sí? Si no quiere tener problemas, muérase. Porque la vida, su paquete, se llama problemas. Problemas tiene el cristiano y el no cristiano. ¿Cuál es la diferencia entonces, pastor? Que nosotros tenemos la ayuda de nuestro Dios, la dirección. Así que, como les he dicho, el que no quiera tener problemas, que se muera, pero que se muera en Cristo, porque si no va a tener un eterno problema en el infierno. La vida se compone de problemas. La Biblia dice que no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Él. ¿Cuántos están oyendo? Así que debe haber en nosotros esa formación en nuestro carácter. Yo estoy convencido, hermanos, que Dios no nos desamparará. Es lo que está diciendo Pablo. Yo estoy convencido que el que comenzó en ti la buena obra, hermano, aunque tú a veces no entiendas y que tú digas, no, para mí ya no hay remedio, en Dios. Porque Él lo que comienza, ¿qué dijo Jesucristo, nuestro amado, bendito, glorioso Salvador? En la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, Padre, le dice, la obra que me diste la he terminado. Amado, Dios no es como algunos de nosotros, Dios lo que comienza lo termina. Por eso el título de esta hermosa mañana es de principio a fin. El Dios que te llamó, ¿qué dice Pablo a los filipenses? ¿Y qué dice, inspirado por el Espíritu Santo, ahora Dios a su iglesia en este 2021? ¿Cuántos están persuadidos de eso, hermano? O si no estabas, ahorita sí, es verdad. Amado, es que no depende de ti, gloria. No depende de ti el que llegues a la meta. Eso es compromiso, es promesa del que te llamó. Él lo hará. ¿Se acuerdan que acabamos de salir de la serie del pescador? ¿Quién lo llamó? Jesús, Dios en la carne, y le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Tú no te vas a hacer pescador de hombres, yo te voy a hacer pescador de hombres. Solo sígueme. Pon la mano en el arado y no voltees atrás. Amado, ganas de regresarse, ¿cuántos han tenido? Los que no, o ya no tienen ni fuerzas para levantar las manos, o están diciendo, ¿a cuándo? Sí, hermano, muchos han dicho, no, oye, ¿de qué vale ser cristiano? Pero estamos entonces con esta palabra. Pablo está diciendo,
Estando ¿qué? Es un estado continuo. Él dice estando. Pablo, ¿cómo hacía su ministerio ya? Amado, es que si no tienes eso en tu mente, en tu corazón, te vas a amargar. Yo sé que aunque ahora la iglesia, el templo está medio vacío, medio lleno, según como lo veas, pero ¿sabes qué? A la hora de la alabanza yo estoy ahí, yo veo a todos y a cada uno, hermano. ¿Y sabe por qué no me desanimo? Porque yo estoy persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra desde el Calvario, la va a continuar. Y esos hermanitos amados que ahorita no los ves, que ahora no los ves, ¿tú crees que andan sin cuerda? Para que me sea yo más explícito, diga conmigo, no. ¿Quién los va a traer a la presencia de Dios, a seguir en la comunión? ¿Quién lo va a hacer? ¿Usted y yo? No. Por eso Pablo estaba convencido, lloraba por ellos con gozo. Amado, ¿yo por qué hago la obra con gozo? Usted no me ve que me amargo, aunque vienen y se van, me toman, le digo, hermano, te encargo de esto. Sí, ya cuando los busco ya se fueron. Pero no me da tristeza, no, ¿por qué? Porque estoy convencido. Mírele, cuando he predicado, ¿se acuerdan cuando predicamos a Jonás? Que huyó. Cuando Dios le dice, Jonás, ve y ahí vas a ir a Nínive y les vas a predicar. Pero como los israelitas de los ninivitas eran enemigos a muerte, hermano, Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que si él les predicaba el evangelio, ellos se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Y él no quería eso. Y él huyó, descendió para Jope, dice, para irse a tomar una nave, irse a Tarsis. Él se iba a ir a España, porque él creía que en España no estaba Dios. Cuando dice el Salmo, a donde yo me vaya, a lo alto, ahí estás tú, a lo bajo, ahí estás tú. Donde sea, hermano, podrás huir de Dios, pero no podrás escapar de Dios, porque estamos convencidos. Yo estoy convencido hasta la médula, hermano, que Dios que te llamó, que Dios que comenzó en ti la buena obra, aunque corras, aunque huyas, no podrás escapar de Dios, porque Él por amor, Él te tomó por hijo y no te va a soltar. Aunque tú te quieras soltar, aunque tú quieras apostatar, si has nacido de nuevo, la salvación, Él es el autor y consumador de la salvación. ¿Hay alguien aquí que esté entendiendo esa parte? ¿Hay alguien aquí que pueda generar confianza y decir, es verdad? Hermano, la iglesia y a los creyentes no los sostenemos los hombres, los sostiene el Señor. O sea, no te preocupes. Tú sé fiel en tu ministerio, tú sé fiel en tu vida. El que te va a honrar en tu trabajo es el Señor. Tú mantente. Que no ves nada ahora, es por fe, no es por vista. Aleluya. Así que yo oro a Dios, hermano, que esta convicción también a ti se te haga carne en tu vida. Que digas, yo estoy convencido. Aleluya. Que mis hijos son del Señor. Si ellos se entregaron al Señor y de repente a la hora de la prueba muchos corren, hermano. Mire, usted lee de los apóstoles. ¿Cuántos han leído de los apóstoles? ¿Sí? Cuando vino el día de la prueba, ¿qué pasó con ellos? Dice que todos lo dejaron. Todos huyeron. Se espantaron. Y ya no volvieron. Ellos regresaron. Y vemos que al final de sus vidas, ellos vivieron y murieron para la gloria de Dios, porque ellos ya eran de Dios. Así nosotros, hermano, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que deje de estar luchando contra la voluntad de Dios y entréguese. Y sobre todo quiero que genere confianza. ¿Y por qué? Porque es la manera en que debemos mantener y que podemos mantener el gozo. Cuando usted vea la obra como que no va, usted diga, pero yo sé, pero yo estoy persuadido que Él dijo, yo edificaré mi iglesia y aún las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Gloria sea a Dios. Él lo prometió. Y en eso confiamos, en que Él es fiel a sus promesas y que Él tiene el poder. Y Él venció.
amado Dios, te adoramos en esta mañana. Así que, estando persuadido, y es mi oración que al salir esta mañana de esta hermosa reunión, de esta santa comunión, pueda fluir el río de Dios en nosotros y decir, en Él esperaré. Amado, la gloria que está en juego, la fama que está en juego no es la tuya ni la mía, es la de Él. Él prometió, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero no es de golpe, hermano, sino que es un día. Dice que Él la perfeccionará hasta el día. Eso te da una idea de qué. De que es cada día va a estar Dios trabajando en nosotros. ¿Cada cuánto? Cada día. Así que hoy somos mejores que ayer y mañana seremos mejor que hoy, porque el que está trabajando cada día en nosotros es el Señor por el Espíritu Santo. Aleluya. Él es el que nos está santificando. ¿Cuánto le dan gracias a Dios, hermano? Que Él no nos ha dejado. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado solos. Y eso debe producir en nosotros convicción. ¿Sí está oyendo? Convicción. Mire cómo dice en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dice el escritor de Hebreos, el autor y el consumador de la fe. Y vuelve a aparecer el fruto, la palabra gozo, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy. Hermano, ¿qué produce el gozo? Porque estoy hablando contra la amargura. ¿Qué produce el gozo? La confianza de lo que Dios va a hacer. Cuando te es hecho rema, cuando la promesa de Dios, la palabra de Dios, la Biblia se hace rema en ti, amado, tú caminas por la fe y tú ves cosas que Dios ha prometido y eso produce en ti gozo. Dice que Jesucristo iba cargando la cruz, pero que soportó por el gozo puesto delante de él. Si usted sigue leyendo en Hebreos, dice que ese sacrificio él vio a los que iban a venir. Amado, cuando usted ve al futuro, vive el presente, pero ve al futuro y usted se mantiene creyendo en las promesas de aquel que no miente. Usted está confiado. Así que Pablo les dice a los filipenses, yo oro por ustedes con gozo. Aleluya. Amado, cuando uno debe orar por la iglesia y ver y pensar en los hermanos y en la obra, uno debe de hacerlo con gozo. ¿Por qué? Porque hay esa convicción que el que comenzó la iglesia no es el pastor. Es que yo soy el fundador de la iglesia. Bueno, eres el que Dios usó para iniciar la obra aquí, pero el fundador de la iglesia se llama Jesucristo, el Nazareno. Así que, ¿está la fama del pastor en esta iglesia? No, hermano. Está la fama de Dios, es la que está atravesada. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y aún las puertas de la muerte no podrán detenerla. Mire, han querido detenerla. Sí, desde el Coliseo romano, la persecución, los arrojaban a los leones, los empalaban, los quemaban, los ahorcaban, le metían guillotina y no pudieron detener la iglesia. Hasta aquí estamos. Y no podrán detener la iglesia de Cristo. ¿Cuántos están persuadidos juntamente con Pablo por el Espíritu Santo que el que comenzó esta obra? No, nada más, ya los demás están en agonía. El que comenzó esta obra, hermano, la perfeccionará. Dios se está perfeccionando, se lo he estado diciendo en otras enseñanzas. Hermano, la iglesia tiene que estarse reformando.
No podemos seguir igual. No, es que así, porque no, el problema, las últimas palabras de una iglesia moribunda es que siempre lo hemos hecho así. Ese es el problema. Nosotros, hermanos, tenemos que ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque no me dejó como hace casi 30 años ya. Hace 30 años yo era puro grito, hermano. Y ahí está mi esposa. Y yo gritaba y era yo una bomba de emociones. ¿Estaba mal? No. Así me alcanzó el Señor. Yo estaba agradecido. Yo lloraba, no podía predicar. Gritaba, lloraba. Y ahora ya perdí ese fuego, esa pasión. No, hermano. Se ha hecho más profunda. Pero ahora puedo valorar mayores cosas y tengo hambre y sigo llorando. Ayer me puse a oír himnos de la iglesia, himnos bautistas. Yo inicié en una iglesia bautista y empecé a oír esos himnos y yo lloraba, hermano, andaba yo llorando por las esquinas. Todo el día estuve oyendo himnos y me gozo en eso. Pero ¿sabe qué es lo que más me apasiona? Que el que comenzó en mí la buena obra no la dejará inconclusa. Él nos va haciendo más sólidos, más firmes. Hermano, es que debemos de cambiar. No es de que, no es que yo voy a hacer así. No, tenemos que cambiar. Tenemos que crecer. No podemos seguir siendo niños. Cuando era niño, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, dice, cuando era niño, hablaba como niño, y está hablando de niño espiritual. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé. Hermano, es que tenemos que dejar esas actitudes de niño. Necesitamos hombres fieles para que Dios a través de nosotros siga haciendo la obra del ministerio. Pero ¿qué tenemos nosotros que tener en nuestra convicción de carácter? Que el que edifica la iglesia, que el que crece, hacer crecer a la iglesia, no somos nosotros, hermano. Nosotros hagamos nuestra parte y oiremos de Dios, bien, buen siervo y fiel. ¿Sí? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Somos siervos inútiles porque lo que teníamos que hacer, eso hacemos, hermano. No podemos hacer más porque el crecimiento lo da el Señor, porque la gloria es del Señor, porque el autor y el consumador de la fe se llama Jesucristo. Así que hay que poner los ojos en Jesús, porque Él es el que inició, dice el autor. ¿Y cómo se llama el sermón de esta mañana? De principio a fin, gloria sea al Señor. Amado, así que entrega tu camino en las manos de Dios. Entrega todos esos afanes, pero ¿qué va a pasar con mi vida? Amado, confía en Dios. Él tiene cuidado de ti. Él te guarda. Él es el que comenzó en ti, no eres tú. ¿A poco te volviste cristiano tú? No, el Señor te tuvo que arrancar. No, nos tuvo que arrancar de nuestros deseos, de nuestras vidas, de nuestras pasiones. Y Él nos arrancó de allí, hermano. Y Él está haciendo la buena obra. Él la está perfeccionando. Así que si cuando tú te des cuenta de que has cambiado, que ahora enfrentas los problemas de manera diferente, si te vas a gloriar, gloríate en el Señor. Gloríate en el Señor, porque es Él el que lo está haciendo. Y cuando te encuentres rechazando el pecado, rechazando la maldad, gózate en la obra de Dios en tu vida. ¿Seguimos? Esto es introducción para ir viendo más y más. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué significa santificar? Apartar. Y dice por completo. ¿Se da cuenta que es una obra que el Señor va haciendo día a día? El Señor va haciendo día a día el perfeccionamiento de los santos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que usted no regresa a la cita, el doctor le da cita 3 meses, 6 meses después y le dice, y lo primero que lo manda es a la báscula. Y en lugar de que usted bajara los 10 kilos que le dijo que iba a bajar, usted llega con 15 más. Y lo reprende, ese es reprensible.
que cuando se le dice una instrucción, usted no la cumple, entonces usted es acreedor a la reprensión. Pero dice que Dios va a hacer la obra, Él, y Él mismo dice, y va a guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Hermano, el cristianismo no solo es espíritu. Yo conozco mucha gente muy espiritual que descuidaron el cuerpo y ya no están con nosotros, están con el Señor. Hermano, el cristianismo es integral, es espíritu, alma y cuerpo. Si está ahí, buenos días. Y todo vuestro ser, ¿qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Debemos guardar el templo, que no es nuestro, que es del Señor. Sea guardado irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo les dijo en Filipenses capítulo 1? Dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros debemos de entender, amados, que el final, ¿cuándo será? Cuando Cristo venga. Cada día. Pero si usted va antes, igual. Usted y yo dejaremos de batallar esta lucha, ¿cuándo? Cuando muramos. El pecado mora en nuestro cuerpo. Así que, ¿cuándo dejaremos de batallar con el pecado? Cuando muramos. ¿Sí? Debemos de estar constantes. Pero ¿cómo debemos luchar esta batalla de fe? Con la convicción que no estamos solos, que el que está actuando en nosotros se llama el Dios Espíritu Santo, y Él nos convence, nos guía a toda verdad, nos redarguye. Mire, cuando usted anda así como decaído, porque es normal, diga conmigo, es normal tener bajones de ánimo, es normal, es como el azúcar en nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve todo lo que comemos? Es como es el combustible de nuestro cuerpo. Cuando usted no come, ¿cómo anda? Sí, como. Buenos días, hermano. Buenos días. Por eso el ayuno es bueno, porque aplaca nuestra carne, nos pone en frecuencia en el espíritu con Dios. Nosotros necesitamos combustible, hermano. ¿Sí? Así es que no podemos estar todo el día en picos de emoción, de aleluya, gloria. No, usted va a ver que hay días, hay momentos de la vida del ser humano que anda apagadón, que ya los golpes, que las luchas, las vicisitudes merman y andas un poco bajo de pila. Y cuando de plano, mire, ya pasaron días que ya no tienes hambre de la palabra, no has comido el pan, no has estado en la comunión, no tienes ganas de congregarte. O sea, ¿por qué usted ve muchas sillas vacías? ¿Por el COVID? No, es por otro virus. El que tengo oídos por hoy. ¿Cuántos están vivos? No es por el COVID. No, si las fiestas covideñas estuvieron llenas, hermano. No es por el COVID, es por otro virus que tienen. No, mire, hermano, el resultado de una vida en comunión es que todo lo que tenga que ver con la obra será manifiesto. El congregar, el leer, el orar, el aportar, el estar. Eso, hermano, es producto de tu comunión. Así que el estar recibiendo del Señor, mire, a veces hay momentos en que usted quizás no se ha dado cuenta, pero anda frío. Y Dios, de esas maneras que hace, porque Él que comenzó en ti no te va a dejar. Y cuando Él te ve así como que ya andas con el zarape como queriendo tirarlo, ¿qué sucede? De la nada viene algún recuerdo, y estoy siendo entrecomillado, de la nada, viene algo y prorrumpe en ti, hermano, y empiezas tú. Yo ayer andaba ya hasta así, que hablando hasta en lenguas, hermano. ¿Y por qué? Porque el Señor sabe y Él viene como viento recio a tu vida, con soplo. Él viene con vida y Él corre en ti. Y yo andaba, ¿por qué? Porque me acuerdo de todo lo que Dios ha hecho, hermano, pero es Él. Esa es su obra.
Cuando parece que ya vamos a desmayar, que tú no, ya eso de ser cristiano como que no me salen las cuentas. Y entonces llega Él, porque el que comenzó en ti. Cuando estás allí de que sientes que te pagaron mal y esto y el otro, llega Él. Él y te dice, si tú crees que hay injusticia, ve a la cruz del Calvario y pregúntale al que murió en esa cruz si eso no es justo. Bueno, porque luego nosotros estamos, no es justo, no se vale. Y sí, ya le abriste puerta al diablo y el diablo está y te da pero palo, hermano. ¿Y qué pasa con tu ánimo? Se cansa hasta desmayar. Pero si de nosotros dependiera, hace tiempo ya que no estuviéramos en la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que no dejará para siempre caído al justo. Él llega y ¿qué? Lo alimenta, lo sustenta, lo levanta. Y al rato tú andas así, hermano, como si te hubieras puesto una dosis fuerte de cristomicina, como dice. Pero es Él, porque Él que comenzó en ti. Y esto Pablo lo tenía grabado en su carácter. Por eso Pablo no quebraba, hermano. Pablo no aflojaba, porque él decía, yo estoy convencido que la obra es de Dios. Y eso nos debe motivar y eso nos debe alegrar, hermano, para que oremos con alegría, con gozo. Aleluya. Y el mismo Dios de paz, ¿qué es lo que hace Él? Estamos hablando de la obra de Dios en su iglesia, la obra de Dios en cada creyente para su gloria. La gloria es de Él. Él lo hace. Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Hermanos, porque Él sustenta ¿qué? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Cuántos han orado por sanidad y llega la sanidad? En lo que usted ni ha acabado la oración, ¡pum!, llega la sanidad. ¿Sí o no? En estos tiempos de enfermedad, ¿cuántas veces has tenido el COVID? Como 5 veces lo has tenido en la pandemia. Sí, porque no, ahora sí me dio el COVID. Y sales y al rato, ahora sí lo tengo, creo. ¿Cuántos son así ansiosos? Como 5 veces me ha dado el COVID a mí. Como 5 veces he tenido los síntomas. Digo, es que ya no se vuelve a tener los síntomas, pero los síntomas están en mi cabecita, en mi ansiedad. Y ahí voy de nuevo y empiezo a tener falta de aire. No, esa es ansiedad, la falta de aire. Me duele el pecho, esa es ansiedad. Tómate un ansiolítico. Tómate 3 oraciones en la mañana, 3 en la tarde y 3 en la noche. Y si la ansiedad no baja, tómate otras 3 en la madrugada. Amén. Así es, hermano. Entonces, no solo mi espíritu es sustentado por Dios. ¿Cuántos están oyendo? Sino también mi alma. ¿Y en mi alma qué están? Mis emociones. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen abrigo en él. Hermano, si Él cuida de las aves, dice ese canto de Mateo 6, cuidará también de mí. Feliz, cantando alegre. Y la iglesia duerme. Si Él cuida de las aves, ¿cuántos lo dicen? Convencido estoy. Cuidará también de mí. Así que Él no solo alimenta tu espíritu con la palabra, con el Espíritu Santo, sino también ¿qué? Tu alma. Hermanos, somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Está ahí. Y estamos en un cuerpo que es influenciado por las emociones. Cuando usted está arriba en sus emociones, la sanidad viene. ¿Sí? No necesita usted llenarse de cúrcuma y de vitamina esto y vitamina el otro y vitamina el otro. Alégrese en el Señor, gócese en el Señor. ¿Y su sistema inmunológico qué va a pasar? Dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Así que, ¿quién es el que nos sostiene, amada familia? Se llama Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra. Debemos estar convencidos que Él no te dejará. ¿Cuántos llegaron ya? Él no nos dejará.
Y mira lo que dice en el verso 24 de 1 Tesalonicenses 5:23. Fiel es el que os llama, un continuo, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que dice que Dios hará? Santificarnos por completo. Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Veremos a Dios en Sión. Porque no es asunto suyo, es asunto de Él. Porque no es gloria suya, es gloria de Él. Él que comenzó en nosotros la buena obra, aleluya, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo, hermano? Ya sea que tú vayas o hasta el día que Cristo venga. No los dejaré solos. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. No te dejará, porque Él lo que comienza, lo termina. Por eso este sermón se llama de principio a fin. ¿Qué debo yo entender? Que desde la cuna hasta las canas, Él me sostendrá. Gloria sea al Señor. Mire lo que el Señor, ahora, hay lucha en este caminar, hay días, hay temporadas que parece que Dios ya nos dejó. ¿Cuántos han tenido esa sensación? Señor, ¿ya te olvidaste de mí? No, el Señor está trabajando. El Señor Jesucristo dice, cuando sanó en sábado, dice, hoy trabajo porque mi Padre hasta hoy trabaja. Amén. Y el profeta Jeremías, cuando fue llevado en una visión, en la visión del alfarero, dice Jeremías 18, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Cuántos están oyendo las palabras de Dios esta mañana? ¿Cuántos están diciendo algo está pasando en mí? Yo lo que oré, hermano, es para que Dios generara o recordara esa convicción que Dios lo que comienza, lo termina. Que Adán no lo dejó desamparado. Adán no lo dejó desamparado, porque si Dios hubiera dejado desamparado a Adán, igual nos iba a tocar a nosotros. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Es un Dios de promesas. Por eso Él promete, hermano, por amor. Y dice Jeremías, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda o la rueca, dicen algunos. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Cuántos están entendiendo eso? Hermano, nosotros somos barro, Él es el alfarero, somos barro en sus manos. Y a veces parece que ya no hay remedio para nosotros, pero Dios, ¿qué es lo que hace? Si Él quiere, ¿qué? Destruye eso que estaba haciendo. Lo hace polvo de nuevo, hermano. Y lo vuelve a amasar y vuelve a hacer otra obra, otra jarra, como a Él le parece. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, mira lo que dice el soberano Dios, no podré, dice, yo hacer de vosotros como este alfarero que viste en visión, oh casa de Israel, oh iglesia de Cristo, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh casa de Dios, oh iglesia de Cristo. ¿Sabes que Dios está trabajando en ti, hermano? Y aunque tú te resistas como el niño que no se quiere vestir y de que lo vistes. ¿Cuántos tienen esa experiencia? No, de que vas. Así nosotros, hermanos, lo hacemos con nuestros hijos y lo hemos hecho. Así dice Dios, porque Él es el soberano. Y Él dice, yo puedo hacer como este alfarero. Y somos barro en sus manos. ¿Duele? ¿Cuántos dicen, ay? Duele porque Él nos quita las aristas. ¿Qué son las aristas? Las puntas. Lo roñoso, pues, para que me entienda. Lo feo, y Él lo va quitando. Y Él nos va haciendo hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Es lo que Dios está haciendo en nosotros. Dice el Salmo 138. Es hermoso leerlo todo, pero por cuestión de tiempo solo me remito a este verso 8. Jehová cumplirá o dice mi. Jehová cumplirá mi propósito
¿Cómo se saludan ahora que de fin de año? Feliz Navidad y próspero año nuevo, que tus propósitos, que tus anhelos sean cumplidos. Así vive el mundo. Es que este año quiero que mis propósitos, no, porque tú ya no te perteneces, tú eres propiedad de Cristo, Él te compró a precio de sangre. Y así que el que va a cumplir su propósito por el cual te llamó es Dios. ¿Me está oyendo? Por eso nosotros debemos entender, hermano, a veces estamos chocando con algo y dice Dios, ¿y qué haces allí? Sígueme. Uno quiere hacerlo a mi manera. Yo quiero llevar el ministerio a mi manera. No. Usted tiene dueño. Usted tiene rienda. Mira al que esté a su lado. Dígale, usted tiene dueño. Y no es como usted diga, sino como Él dice. Ah, pero no. ¿Qué, hermano? Vuelva a leer la historia de Jonás. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Jonás? Yo me voy, yo no quiero. Se subió a un barco. ¿Qué pasó con el barquito? El Señor produjo una gran tormenta y una gran marea que los marineros expertos gritaban y empezaron a arrojar el lastre, las cosas para que aminorara el peso. Cuando Jonás entendió que todo eso había sido producido ¿por quién? Por Dios. ¿Y por causa de quién? De Él sale y les dice a los marineros, arrójenme a mí. Dice, pero ¿a ti por qué? Le dicen los marinos. Es que yo soy hebreo, dice, y creo en Jehová. O sea, ¿qué estaba diciendo? Todo esto que está pasando es mi culpa. Así que tenga cuidado, hermano, cuando se junta con algún Jonás que anda huyendo de la voluntad de Dios. No se junte con él porque le van a sacudir el barco. No me entiende. Y no se junte con los Jonás cuando están siendo perseguidos. No, dile no. ¿Entiende? ¿Y qué hicieron ellos? Ante la convicción de Jonás, porque estamos hablando aquí de convicción. Jonás le dijo, arrójenme a mí. ¿Y qué hicieron ellos? Pues estaba muy duro. Dijeron, pues hay que probar. Y arrojaron a Jonás. ¿Y qué pasó con la mar? Se calmó. Y un barco que salió lleno de marineros paganos y de lo peor, porque era lo que la tripulación por lo regular era gente fea, ellos empezaron a alabar a Dios. Así que salió un barco pagano y regresó un barco ¿qué? Cristiano, pero ¿por qué causa? Por Jonás. Así que Jonás, aún contra la rebelión, Dios lo seguía usando para salvar. Y luego cayó al mar y que Dios tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás. ¿Y a dónde le dijo Dios que iba a ir? A Nínive. ¿Y él para dónde quería ir? Para España. ¡Ah, aleluya! No es que yo me quiero ir a vivir a tal ciudad. No es donde tú quieras. Tú no eres el dueño. El dueño es Dios. Hay gente que hace sus planes. No, yo voy a trabajar y tanto y voy a hacer esto y me voy a ir. Dice Dios, ¿te vas a ir a dónde? No, tú eres siervo, eres sierva de Dios y tú vas a donde Él te diga y cómo te diga. ¿Por qué se quedó en silencio la iglesia? Así que lo toma el pez y ¿a dónde lo lleva? Va y lo vomita a la isla de Nínive. Y él sale todo lleno de algas, de jugos gástricos de ese pez y va atravesando Nínive gritando que se arrepientan porque Jehová los va a destruir. Él quería, lo último que Jonás quería era ir a predicar a Nínive, pero ¿de qué fue? Fue. Podrás huir de Dios, pero no podrás escapar de Dios. Así que más vale, mis amados hermanos, que oremos a Dios y le digamos, Señor, ¿dónde tú quieres que yo sirva? Señor, ¿dónde tú quieres que yo trabaje, que yo camine? Muéstrame tus caminos, oh Señor. Así que no es mi propósito, es el propósito ¿de quién? De Dios. No es mi propósito, es el propósito de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y le dice el salmista, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Señor, yo sé que el camino por donde tú me conduzcas, posiblemente, muy posiblemente a mí no me parecerá agradable, pero yo sé que tú siempre haces lo mejor. Amado, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Donde usted está, si es hijo de Dios, no es porque algo falló, Dios se equivocó, no, Dios sabe lo que hace. Así que debemos que donde estemos nosotros, allí debemos
de actuar. Busque el libro de Hechos. Vamos terminando por esta mañana. Y quiero ir a un ejemplo muy claro. Hay muchos ejemplos en la Biblia de principio a fin. Pero vaya en el libro de Hechos al capítulo 15. Tenga abierta su Biblia. En el capítulo 15, en el verso 36, le doy lectura. ¿Ya llegó? Hechos capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Bueno, ellos ya habían tenido su primer viaje misionero. Pablo y Bernabé ya habían llevado en ese primer viaje misionero a uno de los ayudantes de nombre Juan, que tenía el sobrenombre, que esta era una costumbre habitual entre los hebreos, le decían Marcos, ¿sí? Y nosotros no estamos muy lejos de eso, ¿sí o no? Nos ponen un nombre y ¿cómo acaban diciendo? Un sobrenombre. Y así nos conocen toda la vida. Y dicen, pues yo de toda la vida lo he conocido así y la verdad no sé cómo se llama. Y a veces se pelea papá y mamá. No, vamos a ponerle Juan, y el otro no, vamos a ponerle Marco. Y al rato la gente que le dice, oye, chino, ven. ¿Sí o no? Casi mueres en la disputa de los nombres, y al rato la gente que nos dice, oye, ¿quién? El negro, háblale al negro. Y, hey, no me llamo negro, me llamo fulano. Sí, ese es tu nombre, pero tu sobrenombre es este. ¿Sí? ¿Sí está oyendo? Ok, ¿qué estamos viendo aquí que pasó? Que fue de tal magnitud el desacuerdo. Pero ¿cómo? Si eran dos columnas. Pablo el apóstol y Bernabé. Hermano, ¿a poco llega a haber discusión, discrepancias en la iglesia? ¿Cuántos se ríen? Sí, hermano, esto es así en la iglesia. Pablo tenía una perspectiva, una manera de ver, y Bernabé la otra. Y fueron irreconciliables hasta después. Mínimo 12 años, hermano. Cada quien jaló por su lado. ¿Sí? ¿Y cuál era el motivo, la causa de la disputa? Pues es que era uno de los ayudantes llamado Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, un joven, que luego cuando vemos el contexto nos dice que era sobrino o primo de Bernabé. Así que Bernabé quería llevar en el segundo viaje misionero a su sobrino, a su familiar, pero él ya los había abandonado, él ya se había bajado del barco, como dicen comúnmente. O sea, él quiso ir, pero era un joven, y vamos a ver en el contexto qué tipo de joven era. ¿Sí? Seguimos. ¿Quién es el que quiero enseñarte que trabajó en la vida de Juan Marcos? El que comenzó en Juan Marcos la buena obra, la perfeccionó hasta el día que él partió. Pero vamos a ver la narrativa. Vemos aquí que se puso la cosa, dice que tuvieron un disgusto grande, hermano. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, uno por un lado y el otro por el otro lado. Y luego vemos que Pablo y Bernabé ya habían ido a Jerusalén a llevar una ofrenda, y también, como en ese primer viaje misionero ellos levantaron obra, habían unos judaizantes que estaban exigiéndole a los nuevos nacidos que se circuncidaran y que guardaran las fiestas, lo que sabemos todo eso, ¿verdad? Entonces ellos fueron a Jerusalén
Y ya de Jerusalén se trajeron a Silas, que era profeta, y a Judas, que también era profeta, y el que vivía en Jerusalén era Juan Marcos. Entonces Bernabé también se lo trajo y marcharon en el viaje misionero. Ellos, si usted regresa en su Biblia al capítulo 13, en el capítulo 13, ¿ya está ahí? 13:13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No nos dice la Biblia cuál fue la causa que el joven Juan Marcos se bajó del viaje misionero. Él simplemente dejó botado el llamado. Y Pablo era más aferrado, Pablo era más duro en ese aspecto, y él no consentía en que Bernabé, y yo lo creo, no tanto porque fuera el tío de Juan Marcos o su familiar, porque ¿quién fue el que introdujo cuando no lo querían, cuando no querían a Pablo los cristianos? Decían, no, es que ese era un perseguidor, ese era un asesino, un criminal. ¿Quién dio el testimonio de que había cambiado? ¿Quién fue el que introdujo a Pablo a la iglesia que lo aceptaran? Fue Bernabé, conocido como el padre de consolación. Así que Bernabé le decía a Pablo, vamos a darle otra oportunidad, pero Pablo, ¿qué decía? No va, porque él nos abandonó. Y aquí en 13:13, Hechos 13:13, dice que él se bajó, que él ya no fue, él se regresó a Jerusalén. ¿Dónde vivía Juan Marcos? Le dije, en Jerusalén. Él dijo, no, esto está muy pesado para mí. Entonces la Biblia no nos dice, pero si usted ve en el contexto, puede aparecer algo allí. Quizás al joven le pareció muy duro, porque no era un joven acostumbrado a las vicisitudes. Vamos a leer en el mismo Hechos 12 que él era hijo de María, que María, ella recibía a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana naciente, y habla que tenía una casa grande. Así que si su mamá tenía una casa grande, ¿qué es lo que podemos entender? Que tenían bienes materiales. No nos habla del papá, pero sí sabemos por ese contexto que Juan Marcos era un joven rico, un joven cuidado, un joven bien. Y llevarlo así, entonces quizás, porque no está escrito, pero hablando en retrospectiva literaria, la retrospectiva literaria es que presentamos al personaje Juan Marcos en Hechos 15, pero no entendemos por qué causó tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Entonces hacemos una retrospectiva literaria y vemos que que del capítulo 12 nos dice que allí estaba Juan Marcos con su mamá. O sea que él era un muchacho de iglesia. ¿Dónde se reunía la iglesia cristiana? En la casa de Juan Marcos. O sea que él empezó a ver allí, a crecer allí. Y llegaron de visita también Pablo, llegó ahí Pedro, o sea, pura gente de altos vuelos. Y llegó Bernabé y él ahí estaba y dijo, oye, qué padre, ¿y a dónde van a ir? Vamos a ir a un viaje misionero. ¿Me llevan? Su tío le dice, ¿qué? Vámonos. Pero él no sopesó. Por eso dice que cuando tengamos el llamado o algo, hay que sopesar, hermano, nuestro llamado. No es por un mes. Me voy a hacer cristiano. ¿Y qué tiempo, hijo? Un mes nada más y ya luego regreso. No, el cristianismo es para siempre. Dile que está a su lado. El llamado es para siempre. Irrevocable es el llamado. Aquí no es de que ¿dónde firmo mi renuncia? No es renuncia. Es que ya tengo muchos años en el cristianismo y dale gloria a Dios y los que te faltan. Si este llamado es para siempre. Hay gente que no entiende, hermano. Es que ya viene Navidad y ya nos vamos de la iglesia. Usted es cristiano los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día. Así que yo lo que creo aquí, y estoy sacando una deducción por el contexto. Una, Juan Marcos era joven. Se cree que era muy joven. Y no quiero ahondar más. Pero si era un joven rico, ¿sí me entiende?
Entonces él dijo, bueno, pues vámonos de viaje, sirve. Pero resulta que dice la historia, en el contexto, antes del 13, cuando él se baja ya, vea usted que Pablo dice que llegó a Chipre en su primer viaje misionero. Allí iba Juan Marcos, iba Bernabé. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, estoy en 13:4, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea, Juan Marcos ahí estaba. Y inició la aventura, hermano. ¿Y cómo inician las aventuras? Bonitas y todas, pero ya cuando, ¿qué dices? ¿Y dónde está el hotel? No, aquí no hay hotel, aquí se duermen en hamaca a orilla de la playa. ¿Cómo? Chaquistes, moscos. No, yo quiero un viaje misionero, pero en 5 estrellas. Pues él no era de pueblo, él era un jovencito rico, tenía su mamá, era conocida, pero ya hablando en retrospectiva, porque luego Juan Marcos se hizo famoso, ilustre para la gloria de Dios. Y ya cuando Lucas escribe que Pedro llegó a la casa de María para que le identificaran, dice, la mamá de Juan Marcos. O sea que ya Juan Marcos fue un niño, pero el que comenzó la buena obra en él, la fue perfeccionando. ¿Cuántos están todavía aquí? No se me duerma antes de terminar. Ok. Entonces estamos viendo que Juan iba como ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, imagínense el viajecito ya, hermano, porque no estamos hablando de los transportes de ahora. ¿Cómo se imagina usted que fue esa travesía? Atravesaron toda la isla, ¿cómo? ¿En caballo? ¿En helicóptero? No, caminando y subidas y bajadas y sol. Y él decía, pero es que me toca la hora del té, aquí no hay té, Juan Marcos, camina. ¿Sí se da cuenta? Vienen a trabajar a la iglesia, a la obra y dicen, no, pero vamos a tener la reunión ¿dónde? Pues no sé, en un buen restaurante. O sea, ¿dónde, hermano? Resulta pues que allí cruzando la isla de Chipre, dice que hallaron a cierto mago, ojo, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Estoy en Hechos capítulo 13, verso 6. En el verso 7 ahora. Fíjate, era un varón prudente, Sergio Paulo. Dice que llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero siempre hay impedimento, hermano. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira, ¿cuánto les ha pasado? Yo le empiezo a predicar a alguien, hermano, y ya llegan sus tíos de otra religión. Lleva yo a decir católicos, no lo voy a decir. Llegan de otra religión, pero ¿cómo? Y, ¿a quién estás recibiendo? ¿Desde qué iglesia son? Pues mormones no son, porque son prietitos, han de ser evangélicos de Minatitlán. Entonces, y ya empiezan, pero si tú fuiste bautizado en la Santa Iglesia, tu madre es fulana y etcétera, etcétera. Nunca se habían aparecido en todos los años de la persona que quiere oír la palabra de Dios, pero nada más llegas a predicar. ¿Qué pasa? Llegan todos, hermano. ¿Quién los mueve? Entonces, Elimas procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, mira, era suavecito Pablo en la obra, no, hermano. Y dice, le dijo, signos de admiración, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ese evento lo presenció Juan Marcos. ¿Sí estoy yendo? O sea, no era un charlatán como muchos que hay ahora, era un mago.
Era alguien que tenía poderes de parte de Satanás, y cuando él vio que la obra iba a avanzar en Sergio Paulo, él quiso, procónsul, porque no era cualquiera. ¿Qué estaban peleando él y más? El favor político, el favor económico. No, Pablo le dijo, a mí no me interesa quién sea, hay que predicar el evangelio, hermano. ¿Y cómo reprende a Elimás? Lo reprende duro. Quedó ciego, hermano. Ese es poder de Dios. ¿Y eso lo vio quién? Juan Marcos. Cuando continuaron y buscaron Juan Marcos dice, no, si él ya se bajó, ya se fue a Jerusalén. ¿Cómo? Porque la Biblia no nos dice por qué y cuál fue el motivo que los dejó, pero yo en mi estudio digo, pues que no vio cualquier cosa. Él dijo, esto va a estar así. No, y apenas el comienzo, dice, no, yo no voy. Pero él se regresa a Jerusalén entonces. ¿Y qué sucedió? Que el que comenzó en él la buena obra estaba trabajando. Y vemos que viene de regreso y ya le habló al tío. ¿Van a ir a un segundo viaje misionero, tío? Sí, yo quiero ir. ¿Y Pablo qué era? ¿Qué Pablo que le dijo? No va, porque nos abandonó. O sea, para Pablo era una falta ¿qué? Mayúscula, grave. Si es que hay ministros y hay ministerios así, hermano. Pero tenemos la contraparte. Bernabé, ¿qué dijo? El que comenzó en él la buena obra, Pablo, la va a continuar. Recuerde que estamos partiendo de Filipenses capítulo 1:6, del mismo Pablo, que aquí, ¿qué es lo que hizo en la vida de Juan Marcos? Tomó un bate espiritual y lo batió, ¡pum! No lo quiero. Pero al pasar los años, Pablo podía decir, el que comenzó en nosotros la buena obra, porque él también es barro en manos del alfarero. Así que regresa Juan Marcos y Pablo le dice, no va. Y Bernabé le dice, llevémoslo. Y no va, y llevémoslo. Y no va, pues no va Juan Marcos, no voy yo. Y se apartaron. Y aquí, si usted lo lee, hermano, hay una fractura grande. Pero en tu Biblia y en mi Biblia dice Romanos 8:28, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y en lugar de ir un grupo misionero, fueron dos. Porque Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Aquí lo que me llama la atención dice que es que la iglesia, los hermanos, oraron y bendijeron a Pablo y a Silas. Eso me causa un poco de escozor, pero no me quiero meter más ahí. Pero sucede algo. Bernabé y Juan Marcos salen del foco del Espíritu Santo, del foco de la redacción de Lucas, y ya no volvemos a oír de Bernabé ni de Juan Marcos, calculando por la historia mínimo 12 años. Y Pablo, pues su ministerio fue fructífero. Esto llama la atención. Pero siguiendo en retrospectiva literaria, vemos en Hechos 12, dice la narrativa, que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, Herodes también echó mano de Pedro, ¿sí se acuerdan? Eso está en el capítulo 12. Y Pedro estaba dormido en medio de dos guardias y había otros guardias afuera en la puerta y Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué Pedro estaba durmiendo? Porque Pedro sabía que él no iba a morir ahorcado, ni guillotinado, ni en una cárcel. Pedro sabía que él iba a morir de viejo. Es como el Señor Jesús, hablando humanamente, que él estaba durmiendo en el cabezal de la barca y la tormenta azotaba la barca y el viento, y llega a Pedro, creo, y le dice, Señor, no te da cuidado que perecemos. Hermano, el Señor estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque él sabía que él no iba a morir ahogado, porque ahogado no iba a pagar por la muerte, por el pecado de todos. Él sabía que él iba a morir en la cruz del Calvario. Hermano, cuando tú tienes convicción que Dios te ha dado, a ti no te mueven las tormentitas de la vida. Tú sabes que estás en las manos de Dios. Aleluya. Y aunque digan se cierra la iglesia, pues si Dios permite que cierre, que se cierre. ¿Y qué va a pasar con tu vida? Tu vida no depende de las autoridades. Tu vida no depende de las enfermedades, de las pandemias, de las plagas. Tu vida está en las manos de Dios. Y el que comenzó en ti la buena obra, Él se encarga de ti.
Usted no está a la buena de la voluntad de la gente, no. El que comenzó en ti, Él te tiene de la mano, dice Jesucristo. Están en mi mano y en la mano de mi Padre. ¿Quién? Dime quién te va a sacar de ahí. Casi se sienten en la isla de Chipre, así con hielo, así. Y las olas y los barcos. Así que vemos que manda a la cárcel a Pedro también. Y Pedro allí estaba tan dormido. Hermano, usted tiene problemas para dormir. Pedro estaba pero a pierna suelta en la cárcel, hermano. Dormía, al grado que llegó el ángel y lo tuvo que sacudir. Despiértate. Y él se paró, dice, y todavía pensó que era una visión. Y lo llevó el ángel y veía que las puertas se abrían. Y él, hasta que salió a la calle, él pensó que era una visión que él tenía. ¿Pero qué? Él entonces llegó a la casa. Dice, Pedro es librado de la cárcel. Entonces, habiendo pasado, verso 10, la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, el ángel y Pedro pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, dice el verso 12, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde ¿cuántos dice que estaban reunidos en oración? Muchos. Amado, ¿de qué tamaño era la casa de María, la madre de Juan Marcos? Albergaba una iglesia. Y ahí llegó Marcos. Otro detalle de que tenía provisión abundante de bienes materiales. Dice que Pedro tocó la puerta, pero no la puerta de la casa, tocó la puerta del patio. O sea que estaba todavía más. Y Pedro estaba tocando la puerta porque la iglesia estaba haciendo oración por Pedro porque lo iban a matar pasando el día de reposo. Y ellos se enteran y ellos estaban orando por Pedro. Y Pedro toca y va a una muchacha que era la sirvienta. Si tenía casa grande, tenía su patio grande y tenía, dice, una sirvienta llamada Rode. O sea que Marcos era de cuna ¿qué? Suficiente. O sea que él no era alguien acostumbrado al padecimiento. Hola, cristianos. No, es que yo nunca he sufrido, mi papá, y bendito sea el Señor. Pero el llamado al cristianismo es llamado al sufrimiento, hermano. ¿Y Juan Marcos lo aprendió o no lo aprendió? Sí lo aprendió, porque el que estaba haciendo la obra en él no era Pedro, no era Bernabé, no era Pablo, era el mismísimo Dios de la gloria. Y lo sacó allí de una cuna de pañales delicados. O sea que el cristianismo no solamente es gente tosca, dura. No, también vemos que el Señor forma. Y vemos que este muchachito, Juan Marcos, tenía una mamá que tenía bienes materiales. Así que llega Pedro a la casa, que ya era una iglesia, y Juan Marcos, ¿dónde se movía? En la iglesia. Hermano, traiga a sus hijos a la iglesia, porque aquí pasan cosas que no pasan en muchos lugares. ¿Cuántos entienden? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, como el rocío, dice, que desciende sobre la cabeza y baja sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de la vestidura, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Traiga a sus hijos a que oigan la palabra. No los deje expuestos a toda la contaminación. Tráigalos. Así que Juan Marcos tenía la bendición de ¿qué? Que su madre era cristiana y que era tal su fruto de su cristianismo que abrió su casa para oración. Cuando teníamos grupos de oración y que pedíamos casas para hacerlo en las casas, algunos hermanos me decían, pastor, allí está mi casa, me gustaría que se hiciera un grupo de oración en mi casa. Le digo, pero tienes que estar consciente de algo, la gente va a llegar y te van a quebrar tus figuritas y se van a acabar el agua, el refresco y hasta el baño te van a tapar. ¿Vas a aguantar? No, es que le digo, no, es duro, te van a romper los muebles. Los niños que lleven, le digo, van a hacer un quebradero, que santo sea el Señor. Así que María, la mamá de Juan Marcos, abrió su casa y ahí crecía Juan Marcos. Pero ¿quién les dije que llegaba ahí?
de entrada, el que tocó la puerta, ¿quién era? Pedro. Pedro llegó, él conoció a Pedro. Llega Pedro a la casa de Juan Marcos y todavía la sirvienta abre la puerta, en la mirilla y ve a Pedro. Pedro, aquí estás, y estaba en la cárcel, y regresa a avisarle a los hermanos, y los hermanos decían: no, mujer, estás loca, ha de ser un fantasma. Y Pedro: ábrame que me van a volver a agarrar. Él llegaban a esa iglesia en Jerusalén gente de la talla de Pedro, y también llegó gente de la talla de ¿quién? De Pablo y de Bernabé, y se lo llevaron. ¿Sí está oyendo? Pasan los años después de la ruptura, no se vuelve a saber de Bernabé y de Juan Marcos, pero vemos que ya Pablo, al escribir las cartas, cuando escribe a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 9, dice Pablo en este saludo, en esta despedida, dice: con Onésimo, está hablando, dice: amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y mire, y Marcos, dice, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Quién ya estaba recomendando ahora a Juan Marcos? Pablo. Pablo, ¿por qué podía decirle a los filipenses? Porque yo estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Se lo habían contado? No, él vio a ese joven Marcos con muchas ganas, con muchos deseos, pero cuando vio el peso del llamado, ¿qué dijo? ¿Sí saben contar? No cuenten conmigo. Yo lo he vivido aquí, hermano, en 16 años aquí y en otros tantos afuera, en la obra, de mucha gente que ha llegado, hermano. Y no, yo quiero, y cuando los llaman, prueban y dicen: no, yo me regreso a mi casa. Y pareciera que ya se perdieron, ¿no? Hay muchos que iniciaron así y que hoy día ya están al frente de una obra. Amado, Dios, si Él te llamó, Él va a continuar la obra. Vemos entonces en Colosenses que Pablo dice que son los únicos de la circuncisión, hablando que eran los únicos judíos, dice que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿A quién se refirió Pablo, que era un excelente ayudante de Juan Marcos? Él mismo hasta se había disgustado con Bernabé por causa de Juan Marcos. Pero al pasar de los años, Dios trabajó en la vida de Juan Marcos al grado de que Pablo lo reconoce. Y luego, en la última carta, le dice a Timoteo, en el verso 9, segunda de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, le dice a Timoteo, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Aleluya. Aleluya. Segunda de Timoteo 4, del 9 en adelante. Amado, él mismo había desechado a Juan Marcos. ¿Y ahora qué está haciendo? Dice: todos me abandonaron. Le dice a Timoteo: tráeme a Juan Marcos, por favor, porque me es una ayuda muy útil. Así que nosotros también, hermanos, sí podemos reprender, sí debemos reprender, pero debemos confiar que el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros, en cada miembro de la iglesia, ¿es quién? Es Dios. Y si Dios te llamó, aunque corras. En Filemón es un capítulo y le dice en el verso 23: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así que ya Juan Marcos estaba en el grupo selecto ¿de quién? De Pablo. ¿Y quién lo había rechazado? Años atrás, Pablo. Amén. Hermano, el hombre te puede rechazar, el hombre puede decirte: ¿sabes qué? No calificas, pero el que va a decir la última palabra es ¿quién? Dios. Pero no vas a decir: entonces todos vamos a hacer como Juan Marcos. Nos vemos, pastor, dentro de 12 años, dentro de 10 años. No. Yo digo, hay raras excepciones. ¿Sí?
Pero no, hermano, yo no quiero caer y que después ya como a los 80 regrese yo, aquí estoy, Señor, si de algo te sirvo, Padre Santo. Pues ¿para qué? No, hermano, lo mejor de mi vida, lo mejor que tú tienes, dalo ahora para el Señor. O sea, lo de Juan Marcos es una historia allí, pero para que nosotros entendamos básicamente una cosa, que Dios no te desecha. Eso debe estar en nosotros. Que tú no seas como Juan Marcos, que seas como Pablo, que seas como Bernabé, ayudando, pero confiando. Dios está trabajando en cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo, hermano. Ese es mi descanso. ¿Lo va a hacer igual que yo? No, cada uno va a recibir su trato de parte de Dios en la medida en que usted se ponga. Iba a decir rejego, pero no lo voy a decir. Se ponga usted un poco, es que en mi casa no es así. Fíjese, en Primera de Pedro 5:13, lo hemos leído, estuvimos estudiando el pescador, dice, la iglesia que está en Babilonia, dice Pedro, elegida juntamente con vosotros, y Pedro dice, y Marcos mi hijo os saludan. Sabe que ya el que había tomado a Juan Marcos al final del camino fue Pedro, y Pedro llegaba a su casa. ¿Se acuerdan que él llegó cuando fue liberado? Pedro lo conocía y Pedro lo terminó. Mire, él estuvo bajo la enseñanza de Pablo, bajo la enseñanza de Bernabé, bajo la enseñanza de Pedro, y Pedro habla que era su hijo. Se infiere que cuando Pedro sale de la cárcel y llega a la casa de María, él les predicó también allí, y allí nació espiritualmente Juan Marcos. Por eso esa expresión, mi hijo, es cuando uno le dice a alguien que le compartió el evangelio y que nació. Entonces podemos entender por esta palabra que el que le predicó el evangelio a Juan Marcos por primera vez fue Pedro cuando salió de la cárcel. ¿Qué avivamiento ha de haber habido en esa casa, hermano? Imagínense. Y en ese avivamiento nace Juan Marcos. Por eso Pedro le dice, él es mi hijo. Y Pedro, al final de la vida de él y al final del caminar de Juan Marcos se pegó mucho con Pedro, al grado, escuche, que Pedro le dice de Juan Marcos que es su hijo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más sucede? Juan Marcos escribe el Evangelio de Marcos, el más antiguo, el primer evangelio escrito. Pero ¿quién dirigió esa obra de Marcos, del evangelio de Marcos, según San Marcos? Pedro. Juan Marcos era un joven con estudios, con clase, con cultura, y Juan Marcos estaba escribiendo el evangelio que luego llevó su nombre. Se hizo anciano escribiendo el evangelio, pero fue el primer evangelio que de ahí llevan muchas cosas. Por eso es los evangelios sinópticos, que están vistos desde una óptica similar, Lucas y Mateo. Juan es diferente, pero el primer evangelio que se escribe lo escribió Marcos, ¿sí? En la antigüedad. Y en Marcos aparece algo que solo aparece en Marcos. Cuando la noche que atrapan a Jesús, dice, la noche que atrapan al Señor Jesucristo, ahora llega a mi mente otra cosa. ¿Quién lo recibió y estuvo con él hasta que Pedro se fue? Pedro a Juan Marcos. ¿Pero por qué? ¿Qué se acuerda usted de la vida de Pedro? ¿Pedro lo entendía a Juan Marcos, sí o no? ¿Por qué? Porque Pedro también había abandonado al Señor y lo había negado 3 veces. Así que cuando llega Juan Marcos y le dice, pues yo en mi historial tengo que yo me bajé del barco en el primer viaje misionero. Y le dice Pedro, pasa hijo, no te preocupes, yo 3 veces negué al Señor de la gloria, pero Él que comenzó la buena obra en mí no me ha dejado. Él dijo que yo iba a ser pescador de hombres y yo voy a hacer lo que Él dijo que yo soy. A su nombre sea la gloria. Él lo entendía. Él le dijo a Juan Marcos, pasa hijo. Amado, no me importa si tú has caído, si tú te has desbarrancado, si han dicho de ti, ¿sabes qué? Para ya no hay salvación, hermano. Porque no dejará para siempre.
caído al justo. Porque no es tu gloria, porque no es tu fama, es la fama del Rey de reyes y Señor de señores, que Él dijo: yo edificaré mi iglesia y aún las puertas del Hades no prevalecerán. No es tu fama, no es tu fama, es la fama del Rey de reyes. A su nombre sea la gloria. Y Marcos escribe, hermano, es el único evangelio donde aparece esto. Atrapan a Jesús. En Marcos 14 dice esto, que lo atrapan y ya lo llevan al juicio. Y Juan Marcos escribe esto en el 14:51. Pero cierto joven le seguía. Yo le decía a mi hija ayer, es como cuando uno dice, pero cierto bulto que estoy viendo que no quiero ver. Él decía, pero cierto joven. ¿A quién se refiere Marcos ahí? Recuerde que Marcos era de Jerusalén. Él ahí vivía, él ahí estuvo. Él podía narrar de lo que Pedro le contaba, pero aquí él yo creo que se narra esa noche. Y dice, pero cierto joven le seguía. Cuando atrapan a Jesús y lo llevan los soldados, allí iba un joven a medianoche que salió, pero iba cubierto el cuerpo con una sábana. Entonces, como vieron que él también era de los discípulos y iba siguiendo a Jesús, pero como era de noche, ya no le dio tiempo de ponerse su túnica, pues jaló una sábana y ahí va Juan Marcos. Ahí va Juan Marcos y lo ven los soldados y dijeron agárrenlo también, y él les dejó la sábana y salió corriendo desnudo. O sea, el eterno corredor, Juan Marcos. Juan Marcos huyó del primer viaje misionero y ahora lo quieren atrapar junto con Jesús. ¿Y qué hace? Ahí se ven y sale desnudo. O sea, vemos la vida de Juan Marcos, pero estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quieres orar sentado, parado, hincado, ahí en tu lugar, acá en el altar? El Dios que comenzó la buena obra en nosotros, hermano, la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando cara a cara le veremos. Recuerda que la obra de Dios por nosotros comenzó en la cruz del Calvario, cuando Cristo tomó nuestro lugar, pero su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahora, el Espíritu Santo vive en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y Él está capacitándonos cada día para que seamos más como Cristo. Queda claro, hermano, la obra de Dios, de crecimiento y de madurez en nuestras vidas. Y seguirá hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Quizás has sentido alguna vez que no hay progreso en tu vida espiritual, sino solo fallas, caídas. Pero déjame decirte que cuando Dios inicia algo, mi hermano, lo termina. Dios lo hará en ti como en la vida de Juan Marcos que hemos escuchado, y te ayudará a crecer en la gracia y el conocimiento hasta que Él complete el trabajo en tu vida. Así que cuando estés desanimado, recuerda que Dios no te abandonará. Él promete terminar la obra que ha comenzado en ti. Cuando te sientas incompleto, afligido por tus faltas, recuerda las promesas y provisiones de Dios. No permitas que tu condición actual te robe el gozo de conocer a Cristo o te impida crecer más cerca, pegado a Él. Porque estamos convencidos que el que comenzó en ti, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. A Él y solo a Él sea la gloria, la honra por siempre. El que comenzó en ti no te ha dejado, no te ha desamparado. Tan solo cree, porque al que cree, todo le es posible. Yo te bendigo, iglesia, en esta hermosa mañana que hemos recibido el pan de cada día. Mi alma está henchida de gozo, hay gozo en mi corazón porque sé que estamos recibiendo el sello, la verdad, para crecer, para santificarnos. Que Dios te siga bendiciendo en este hermoso día.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. ¡Aleluya! Te rindo a ti mi voluntad. Que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú mi fuerza en la debilidad. Que todos puedan ver tu luz. Dios, eres tú mi libertad, eres tú quien luz me da, y todo lo que soy clama por ti. Dios, hazme transparente, refleja en mí tu amor. Que toda gloria sea solo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Te rindo a ti, te rindo a ti mi voluntad. Que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú mi fuerza en la debilidad. Que todos puedan ver tu luz. Dios, eres tú mi libertad, eres tú quien luz me da, y todo lo que soy clama por ti. Y hacemos así. Oh, 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 oh. Una vez más. Oh, ¿cuántos dicen? Me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Vamos, levanta tus manos, dile me rindo a ti, me rindo a ti. Te rindo a ti, te rindo a ti mi voluntad. Que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy, eres tú mi fuerza en la debilidad. Que todos puedan ver tu luz. Dios, eres tú mi libertad, eres tú, y todo lo que soy clama por ti. Dios, eres tú quien luz me da, y todo lo que soy clama por ti. Dios, eres tú mi libertad, eres tú quien luz me da, y todo lo que soy clama por ti. Cuando débil soy, eres tú. Cuando débil soy, eres tú mi fuerza en la que todos puedan ver tu luz. Dios, eres tú. Y todo lo que soy clama por ti. Eres tú. Cuando débil soy, eres tú mi fuerza en la debilidad. Que todos puedan ver tu luz.
Oh.